Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de Radio Turquesa, de Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, de Radio La Nueva República y por supuesto en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México y nuestro hashtag Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde el auditorio del Club de Periodistas de México, bueno, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, en el Club de Periodistas de México, queridos amigos, desde este templo de la libertad del maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez, quien esté en YouTube y acabe de ver este espacio, puede usted retroceder y buscar el bloque anterior porque está muy interesante, precisamente en el papel de China, en lo que debemos de tener en cuenta ante un paradigma tremendo, extraordinariamente impensable, ¿no? Hace no mucho tiempo esto era impensable, el paradigma tanto en México como en Estados Unidos, como a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, simplemente en México, y hago un paréntesis, ahora en septiembre, el 17-18 de septiembre, entra en función ya, o sea, para que sea quien nos rija la nueva Constitución de la Ciudad de México. Esto es interesante. Pero ¿qué estamos viendo? El doctor Juan Ramón Jiménez nos comentaba en el bloque anterior que a partir del 18 de diciembre entra en escena el Petroyuan, hablando de China. Y entonces el contexto del papel que debe de jugar México, teniendo en cuenta, queridos amigos, de que pues recientemente comentamos incluso en el programa de ayer la situación de este nuevo tratado bilateral, digamos, sustituyendo al TLC, ¿no? O sea, con estos cambios y que está en espera de que sea también trilateral, de que participe Canadá. Pero bueno, nos quedamos en el bloque anterior, Jorge, independientemente de lo que quieras ahorita agregar, ¿no? En este contexto de la participación muy importante y lo que va a tener que ver la economía real por un lado y la economía pues financiera, el Bitcoin, pero finalmente sigue siendo de fe, o sea, porque es sobre circunstancias y artículos o cuestiones que no vemos, ¿no? Como el Bitcoin, pero que son virtuales, y la otra parte es la economía real, y por otra parte están los escenarios de los grandes poderes económicos, de los diferentes poderes económicos, y bueno, pues vamos a ver ahorita cómo decide este poder de Arabia Saudita, a quien hace años, a partir del cambio del 71, ¿no? De 1971, en que cambia y se bloquea el patrón oro, ¿no? Dicen, bueno, ya no va a ser el patrón oro, nada más porque yo lo digo, prácticamente así fue, pero vamos a justificar el fortalecer el dólar y entonces vamos a crear el petrodólar. Se creó el petrodólar, pero ahora ante el petroyuan, que podrá pagar en oro, ¿qué va a pasar, Jorge? Ay, Celeste, la ecuación es bastante complicada. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Y perdón que se me olvide, y recapitular para quienes vean el programa por bloques. No es lo mismo el Estados Unidos de hace poco, el México de hace poco, Arabia Saudita de hace poco, China de hace poco, hace 2 años. ¿no? Porque también retomó y decidieron por un camino en China, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta que es un paradigma multidimensional. Entonces tener en cuenta también todo esto, perdón. Sí, no, y a mí me gustaría mucho hacer énfasis, lo decía el doctor Juan Ramón Jiménez hace un rato, en que las próximas autoridades mexicanas tengan muy claro todo este panorama. A ver, no solo es China con el petroyuan, también es Rusia con la consolidación de un proyecto que se llama Nord Stream 2, que permitirá a Rusia abastecer de gas a Europa, con el consentimiento hasta el momento de la principal potencia europea, que es Alemania. Y por cierto, perdón que haga un paréntesis, tener en cuenta el gran enojo de los neoconservadores, de los socios de la OTAN,
¿En qué contexto? En que ellos pensaban que se iba a concretar toda esta invasión a Siria, que fue una invasión, fue una situación creada precisamente para impedir mucho de lo que está sucediendo. Y aún siguen esas fuerzas tratando de denostar al gobierno legítimo de Siria, y mucho tiene que ver con todo esto. Entonces veamos cómo ha cambiado el mundo y cómo son intereses unos de guerra, financieros, pero que quieren activar la economía a base de muerte, a base de guerra, y hay otra parte que es la economía real, pero también ya están otros actores económicos. Perdón que te interrumpa. No, muy bien, Celeste, muchas gracias. A ver, no se puede entender a la invasión de Siria contra Siria sin la participación de Arabia Saudita. Como tampoco se puede entender sin la complicidad de Qatar, o de Estados Unidos, o de la Gran Bretaña. Conservadores. Del grupo, son más bien como grupos económicos, ¿no, doctor? Más que países, porque, perdón que insista, y es algo que nosotros hemos comentado mucho, hay que tener mucho cuidado porque ya no son las fuerzas los países, son estos grandes consorcios que utilizan a veces el nombre de los países, o inclusive religiones y otro tipo de cosas para escudarse, porque son realmente grupos muy pequeños. No son los grandes grupos, ojalá tuvieran mucha gente, porque entonces estaría la economía de mucha gente participando. No, no es así. Son pequeños grupos, pero con mucho poder, y obviamente teniendo en juego todo esto, y que también tengamos en cuenta que mucho de lo que se ha utilizado, esto lo digo para que lo tengamos siempre en contexto, reiterarlo, ustedes ya lo saben, queridos amigos, es que se ha utilizado como un arma no convencional a la mentira. La mentira, la palabra, el análisis nuestro, la capacidad nuestra de enterarnos de esta manera tan clara como lo estamos haciendo con estos maestros, es fundamental, porque la estrategia, el objetivo fundamental es nuestra percepción de las cosas. Entonces es por eso tan importante compartir esto y subrayarlo. Perdóname, Jorge. No, me parece muy pertinente. Tienes toda la razón. Son los grupos económicos de Occidente coludidos, en este caso, con los grupos económicos de Arabia Saudita y de Qatar, que tratan, por un lado, de bloquear, en este caso a Rusia mediante la invasión a Siria, que Siria en sí es una potencia de energéticos también. Luego, estos mismos grupos de neoconservadores están interesados en bloquear a China mediante el conflicto de Corea del Norte, porque China se está fortaleciendo, Rusia se está fortaleciendo, y los neoconservadores perdieron la Casa Blanca, no la tienen en este momento. Rapidísimo, Celeste. Y por último, las próximas autoridades mexicanas no deben perder en cuenta otro elemento, que es Venezuela, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de América, y México anda por ahí también. Fíjense, nada más también otro paréntesis que es importante en este paradigma mencionarlo. Menciona el maestro Jorge Santa Cruz que estas potencias guerreras se han fortalecido, pero fíjense que hay un área en la que por supuesto no se han fortalecido, que es precisamente el de la percepción. ¿Por qué? Porque el que ya nos hemos dado cuenta y hayamos dado cuenta de ese juego perverso tiene mucho que ver con los cambios que ha habido en Estados Unidos y en México. O sea, son grupos que ya tienen un poder minado, y ese poder lo ha ganado la opinión pública a costa y a pesar de mucho dolor, a costa del poderío, del gran poderío de grandes consorcios que se dice que son de comunicación, pero que yo creo que muchos de estos son más bien instrumentos. Creo que ya vamos a ir un corte y vamos a regresar después del mismo, queridos amigos, con este tema tan interesante, y para que el doctor Juan Ramón Jiménez ahora sí nos despeje y nos diga, perdón, doctor querido. La cuestión es observar, meditar sobre lo que ustedes están diciendo
y dar luego posteriormente los puntos de vista, consolidando pues todo este paradigma de multilateralidad que hay ahorita a nivel global. Yo solamente quisiera decir un poco que el grupo de conservadores o neoconservadores en Estados Unidos fue superado de hace buen rato por los grupos straussianos, los seguidores de Leo Strauss. Leo Strauss era el profesor más querido y más respetado en la Universidad de Chicago, fue el que dio la pauta para un cambio de mentalidad de la clase dirigente de Estados Unidos, y crearon un documento que yo quisiera hablar posteriormente, que es el 2025 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el US Force. Ese es un documento del que voy a hablar ahorita, que es súper interesante para entender un poco cuál es la visión de Estados Unidos al futuro. Bien, amigos, con este tema del 2025 regresamos después del corte. No se vayan. Gracias.